Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, soy Mauricio Weintraub y estamos empezando hoy un mini ciclo. En realidad son dos charlas que están dedicadas básicamente a terapeutas, a psicólogos, a psicólogas, a terapeutas de todas las líneas, a médicos, a docentes, es decir, a toda aquella persona que tenga alguna profesión vinculada con la ayuda y que tenga ganas de saber un poquito más de qué se trata la mirada de las escenas matrices, de qué se trata la escuela psicológica de las escenas matrices y cómo trabajamos. Por eso hemos armado con Lucía de Bries, que es parte del equipo de Habitarnos, un par de charlas hoy y dentro de 15 días, o sea el martes 17 de junio, en este horario de 16:15 a 17 horas de Argentina. Como les digo, con la idea de compartir un poquito algunas cuestiones que nosotros consideramos fundamentales de nuestra manera de trabajar. Supongo que se estará por unir Lu en algún momento. Y contarles también que estas dos charlas que vamos a compartir con ustedes, y que por supuesto, como siempre, quedarán grabadas y subidas a Facebook, subidas a YouTube y también hechas podcast, estas dos charlas, digo, van acompañadas de otras actividades. Una de ellas es la introducción a la formación en escenas matrices, que vamos a hacer el 27 y 28 de junio de manera virtual. Una clase de 3 horas el viernes y una clase de 3 horas y media el sábado, y que incluye además un taller de escenas matrices por un lado, y por el otro lado una jornada que será el sábado, si no me equivoco, 5 de julio, en la localidad de Escobar, aquí cerquita de Buenos Aires, y que nos va a encontrar de 10 a 18 horas, y en la cual también trabajaremos algunas cuestiones nucleares, haremos alguna escena matriz, y finalmente también, quizá lo más importante, compartiremos el almuerzo. ¿Qué tiene que ver la mirada de las escenas matrices? ¿Cómo es la mirada de las escenas matrices pensadas para terapeutas? Es decir, ¿cómo trabaja un terapeuta de las escenas matrices? Bueno, la mirada de las escenas matrices, ya hecha escuela psicoterapéutica desde hace ya más o menos unos 3 o 4 años, es una mirada de base humanística que, al igual que el resto de las escuelas humanísticas, comparte lo básico de la mirada humanística, que es que todo ser humano es básicamente bueno. Todo ser humano está básicamente cerquita, vamos a decirlo así, de su bondad esencial. Claro, esto nos obliga, por supuesto, a explicar cómo puede ser que cometemos tanto daño a nosotros mismos y a los demás. Explicar esto no es nosotros los que trabajamos desde la mirada de las escenas matrices, es fundamental poder primero entender, después vivir en nosotros y después también poder contarles a nuestros alumnos y de alguna manera también a los pacientes con los que trabajamos. Primero, antes de continuar, quiero saber si estás ahí, Luz, si me estás escuchando. Estoy acá, te estoy escuchando, te estoy viendo. Y me estás viendo. Bueno, ya no te estoy viendo, pero te escucho perfecto. Así que bueno, bienvenida. Y bienvenida, le estaba dando la bienvenida a la gente que nos está escuchando a estas dos charlas dirigidas a terapeutas. Sí, muy lindo la propuesta y me parece recontra lindo poder abrir para los que puedan estar interesados, que nos conocen y nos animan, que no nos conocen, y poder invitar una vuelta más, que son las historias matrices, que es habitarnos y cuál es la formación que hacemos para las personas de la familia. Ujú. Bueno, muy bien. Estaba haciendo una pequeñísima introducción solamente antes de meternos en algunas cuestiones ya más puntuales. Estaba diciendo que la mirada de las escenas matrices es una mirada humanística que parte de la base de que el sujeto es básicamente bueno y que, claro, a partir de ahí tiene una manera de explicar el daño que lo podríamos resumir así, el daño que nos hacemos a nosotros mismos o a los demás. Lo podríamos resumir así, podríamos decir que el daño sucede allí cuando estamos desencontrados. Y cuando estamos desencontrados, me refiero a desencontrados de nuestra bondad esencial o amor esencial o como lo queramos llamar, pero que dentro de la mirada de las escenas matrices uno lo podría señalar como que estamos desencontrados del niño que fuimos.
el niño que fuimos y que, como decimos nosotros, en escenas matrices, aún está adentro nuestro. Y acá me interesa, y con esto quizás empezamos a transitar los temas que habíamos pensado para hoy, Lu, acá me interesa poder diferenciar el niño que fuimos, que está dentro nuestro, de lo que habitualmente se llama el niño interior. Y esta es una primera interesante diferencia entre por qué nosotros lo llamamos música. ¿Sabes, Lu? Se te escucha un poquito mal, no sé si se puede mejorar. Ah, Si se puede mejorar, lo mejoramos. Si no, te entiendo, pero te tengo que andar arrastrando medio. bueno, decía, a ver si te escucha mejor, Mejor. que el niño interior viene de Gestalt, de análisis transaccional, tiene algunos fundamentos en Jung, y la verdad es que digo, cuando nombramos esto, estamos nombrando escuelas psicológicas a las cuales tenemos puntos de encuentro, pero que nos diferenciamos. Y que decir que para las escenas matrices nosotros tenemos un niño que fuimos y que habita en nuestro interior, parece algo más de sintaxis, pero que tiene toda una base teórica y una diferencia metodológica importante que nos gusta nombrar. Así que Fundamental. Sí. esta es una pregunta que a veces surge en talleres o Sí. de psicólogos que se acercan a nosotros, y me parece que podríamos empezar a buscar un poco de luz por este lado y que es interesante. Sí, fundamental, y me gustó esto que dijiste de la diferencia metodológica, porque digamos, como digo, esta charla puede asistir cualquiera y estamos contentos de que asista y nos vean cualquiera, pero está especialmente pensada para quienes cumplen una función de ayuda y terapéutica. Digo, cuando uno está ante un paciente, es muy diferente pensar que este paciente tiene un niño interior, que en general uno lo imagina libre y alegre y feliz, con un espíritu más bien lúdico, a pensar que este paciente tiene dentro de sí al niño que fue, o sea, tiene el niño que fue adentro de sí mismo, y que este niño que él fue, que está dentro de sí mismo, no solamente tiene el aspecto lúdico y feliz, etcétera, sino también tiene todas las heridas que uno acarrea en la historia que vivió. Esta diferencia en la manera de ver al paciente, como vos decís, Lu, también nos permite una manera diferente de vincularnos con él y de atenderlo a él. Y también del lugar de la responsabilidad en la que nosotros trabajamos para el adulto, que es hoy mi paciente. Ahí miraba algunas cuestiones respecto del niño interior, que digo, al nombrarlas vas a tomar fuerza en por qué nosotros trabajamos distinto, ¿no? Este niño interior, para la Gestalt, hay que sanar sus heridas porque hay que fortalecer su autoestima, afrontar su compasión, aceptar y dialogar, ¿no? Y para nosotros esto requiere como apenas el principio, ¿no? Exactamente. Tenemos una responsabilidad respecto a este niño que fuimos. Para nosotros hoy somos padre y madre de este nene, ¿no? Exactamente, porque además, perdóname, porque además nosotros, digamos, trabajamos, digo, este niño interior que está en el paciente, todo esto parece como muy, no sé, a veces parece como si estuviéramos hablando un poco como mágicamente, pero no tiene nada de mágico, dijo, esto es la terapia. Este niño que el paciente fue, que está dentro del paciente hoy, establece un vínculo con el paciente, o mejor dicho, para decirlo como corresponde, el paciente establece un vínculo con este niño que fue, que hoy está en su interior. Sí, que abordamos y trabajamos para que en un punto se diferencie de las funciones que su mamá y su papá biológico tuvieron en la infancia y que no fueron sanas. Sanas decimos cuando dejaron una herida, ¿no? Exactamente. Exactamente. A veces es difícil en poco tiempo tratar de transmitir algo de esto, pero bueno, me parece que es uno de los puntos que muchas veces, vuelvo a decir, encontramos como preguntas en los talleres de los pacientes o de quienes asisten, y a veces de colegas. Entonces, exactamente, eso te iba a decir, de colegas, porque justamente digo, si bien como decís, más que difícil es imposible explicar en un ratito de qué se trata, sí quizás si ponemos un ejemplo, esto se puede entender, ¿no? O se puede entender un poquito más aunque sea. Digo, como siempre ponemos, ¿no? El ejemplo, yo tengo que poner los ejemplos más toscos porque ahí se ve con más claridad, ¿no? Si cuando yo hacía algo malo y era pequeño, mi papá me pegaba o mi mamá me pegaba, este niño golpeado permanece, vamos a decirlo así, es como una imagen pero que ayuda mucho y en un punto además es verdad, permanece pequeño adentro mío, vamos a ponerlo así. Y según como yo lo vea, establezco un vínculo hoy
uno me dirá, bueno, pero ¿cómo? Y, por ejemplo, cada vez que me equivoco hoy en algo, yo mismo me digo que no sirvo para nada, o yo mismo me digo que soy un idiota. O sea, me trato a mí mismo, o mejor dicho, trato a este nene que está dentro mío, de una manera similar a como mi papá me trató a mí. Y esto tiene que ver con cuando miro las escenas de mi infancia, no poder ubicarme en un lugar que sea del lado de lo que el nene necesitó y necesita. Eh, sí, porque esto nos pone como o a repetir o a diferenciarnos, ¿no? Hay Exactamente. nosotros a los libros que escribiste muchas veces los llamamos por el color. Uno de los Sí, primeros, sí. yo le digo el libro naranja, algunos tienen amarillo, todos lo tienen por razón. Pero digamos, para Lu, digamos el título, porque si no parece. El libro se llama Sanando, bueno, el libro se llama justamente Sanando al niño que fui, y entre paréntesis abajo dice que aún permanece en mi interior. Este es el libro naranja o amarillo, depende de la edición. No, pero en un párrafo que es un lugar muy bello y muy cierto y de mucho compromiso, dice, si me puedo poner incondicionalmente del lado del niño que fui. Y esto, Exactamente. ¿no? Digamos, suena muy lindo, es muy difícil y es muy importante, ¿no? Sí. Y también en uno de los apartados, cuando habla de cómo se trabaja desde escenas matrices para los psicólogos y los terapeutas, dice, si me puedo poner incondicionalmente del lado del niño que mi paciente fue. Exactamente. Muchas veces nosotros tenemos que hacer esta tarea para indicar y mostrar al paciente cómo pueden desarrollar una función más saludable para cuidar a este niño. Y esto es toda una disyuntiva, ¿no? Para los que trabajamos en la ayuda, ¿no? Cuando mi paciente me cuenta algo de su infancia que evidentemente no fue saludable para él, ¿no? Para el niño que fue mi paciente. Yo, como terapeuta, ¿puedo ponerme del lado del niño que mi paciente fue, incluso muchas veces peleándome con mi paciente? Porque muchas veces mi paciente no se pone del lado del niño que fue. Lo explica diciendo, bueno, lo que pasa es que mi mamá, mi papá, cuando eran chicos, o bueno, yo era muy revoltoso, o lo que sea. Digo, mi paciente muchas veces, bueno, hoy tuve una sesión, ¿no? En donde la paciente no le había contado algo muy importante a sus padres cuando era pequeña, y cuando yo le pregunté por qué no se los contó, ella dijo, bueno, yo era muy reservada. Y en realidad, digo, ahí está culpando a la nena que fue, o responsabilizándola de no haberle contado esto a los padres, que evidentemente ella necesitaba contar y no lo pudo contar, y la está responsabilizando a ella. Entonces, mi tarea como terapeuta es hacerle ver que no es que ella era muy reservada. Ella sabía, en algún nivel, cómo iban a reaccionar los padres. Y como sabía que los padres no iban a reaccionar como ella hubiera necesitado, decidió, aunque no lo haya pensado conscientemente, decidió no contarlo, ¿no? Pero todo esto es todo un proceso, ¿no? Muy complejo en el consultorio que uno hace. Y que también tiene que ver mucho con la observación, porque yo pensaba, a veces es muy sencillo que el paciente me cuenta algo y se ríe. Y lo Tal cual. no sé, ¿no? Y a veces uno como terapeuta tiene que decir, la verdad que lo que me estás contando de risa no tiene nada, ¿no? Tal cual. Yo me diferencio, en vez de burlarle o bajarle el tono, lo que le cuento es que, lo que le muestro es que lo que me está diciendo es serio, es triste, es duro y que no amerita ninguna risa. Tal cual. Bueno, en el taller del otro día, ¿no? Pasaba que por la característica familiar de la consultante que había traído su escena, nos pasaba a todos, y éramos como 50, nos pasaba a todos que después de comentar alguna cosa, todos como que nos reíamos, hablábamos, ¿no? Y era como tan impactante que eso contribuía a la neurosis de la familia, ¿no? Que yo al principio también me reía. Y después me di cuenta, y fui yo el que tuve que poner, ¿no? Como decir 2 o 3 veces que no nos riamos porque la energía familiar era de risa, pero en realidad la nena estaba deprimida. Y nuestra tarea es ponernos del lado de la nena. Bueno, digo, este es un pantallazo y yo había pensado en otras preguntas, pero Dale. también de que es mucho, y especialmente de colegas. Y te voy a dar el pie diciendo, ¿qué es 3 y 1? 3 y 1. Bueno, a ver, 3 y 1 tiene que ver con el dispositivo. Nosotros tenemos, en escenas matrices, tenemos un dispositivo que la verdad es bastante novedoso,
es más, no sé si hay otras escuelas que trabajan con un dispositivo de estas características. Nosotros trabajamos con 3 sesiones, uno diría que en la forma, las bases teóricas de las cuales trabajamos son, por supuesto, tienen de muchas escuelas, pero por supuesto es propio, o sea, es una manera propia, pero en la forma uno lo ve en muchas escuelas, ¿no? 3 sesiones desde la palabra, donde está el paciente hablando con el terapeuta, ¿no? La sesión puede ser individual o también tenemos muchos grupos y hacemos terapia grupal, pero bueno, que en la forma no se diferencian de tantas otras terapias en donde hay un grupo que los pacientes cuentan sus temas y el terapeuta aporta desde su saber, su experiencia, etc. 3 sesiones por mes son así, son desde la palabra. Sin embargo, hace ya muchos años que la 4ª sesión de cada mes no es una sesión desde la palabra, es un taller de escenas matrices. El taller de escenas matrices, yo diría, es la expresión de lo que se habla en las sesiones de palabra, la expresión en el cuerpo. Uno arma una escena con representantes, es decir, con personas que van a representar a figuras de la persona que trae su tema y que quiere abrirlo. Y claro, acá pasa otra cosa, porque acá, si bien hablamos, lo fundamental no es la palabra, lo fundamental es que estamos viendo el esquema, estamos viendo una escena. Y el cuerpo y todo lo que allí se mueve impacta desde otro lugar, ¿no? Como nos pasa cada vez que tenemos un taller. Digo, muchas veces lo simplificamos para poder transmitir lo que es que lo que hablamos, lo que en sesión hablamos, en el taller lo podemos ver. Nos, Sí. nos llega desde un montón de lugares. Nos llega desde lo visual, nos llega desde los movimientos, digamos, esto que es, nosotros somos una terapia donde vemos la dinámica vincular, esta se ve en la disposición Exactamente. cantante, que no son, Exactamente. son otros pacientes o alguien que vino a un taller abierto, y que no tienen mucho más que hacer que tomar el lugar. Exactamente. La, Uh-huh. la diferencias que hay entre el 3 y 1 es que la sesión dura, si es individual, dura como mucho 1 hora y las terapias grupales duran una duración de 1 hora y media, el taller dura 3 horas. Exactamente. El taller dura 3 horas, el taller es grupal, en el taller vemos, como dijiste vos, aquello de lo cual en la terapia de palabra hablamos. En el taller vemos con claridad lo que el paciente ya puede hacer y lo que todavía no puede hacer. El paciente interviene en la escena, se mete en la escena como el adulto hoy y trata de ayudar a ese nene o esa nena que está representada en la figura de otra persona, pero que está ahí presente. Y el taller es un momento sumamente conmovedor, pero no solamente para aquel que presta su escena, abre su escena, trabaja lo propio, sino para todos los que estamos ahí. Por eso nuestro esquema de 3 y 1 no tiene que ver con que cada paciente hace una escena por mes, no, muchísimo menos. En cada taller se hacen 2 escenas. No, cada paciente va a un taller por mes. Quizás en un año hizo una escena sola propia o 2, pero el poder ver lo que pasa en las escenas de los compañeros, el poder ver lo que pasa en los procesos de los compañeros, de por sí sana, porque como nosotros decimos, el contacto con el otro, que está en el mismo camino que yo, ese contacto de por sí me sana. Y también hay todo un camino en el que, digo, yo como profesional, como terapeuta, y que muchas veces veo a mis pacientes o a pacientes de otros que asiduamente, por suerte, concurren, yo leo todo el tiempo procesos, ¿no? Bueno. Nosotros vemos lo que el paciente puede y lo que el paciente no puede, pero el que está sentadito en su silla y no está haciendo su escena, también está comprendiendo algo de lo que, digo, de lo que se habla en sesión, de sus propias temáticas, y a la semana siguiente, digo, esta semana he tenido ¿viste el taller al que yo asistí? Pasó esto y pasó lo otro, yo me vi en tal cuestión, admiré esto del paciente, pensé por qué no pudo. Nosotros, digamos, todo ese nivel de comprensión distinto. Digamos, es donde algo se ajusta, entra en contradicción, ¿no? ¿Por qué el otro esto? ¿Por qué le dijeron, hoy fue, por qué lo primero que le hizo fue decir que lo próximo que tiene que hacer es llamar al abogado, etcétera, etcétera, y no va a estar con la nena, ¿no? Digamos, el próximo va sin necesidad, comprendiendo de distinta manera de la teoría,
que tiene que ver con que puede estar cada vez mejor, que a veces se traduce en que no se sienta tan bien, Tal ¿no? cual, tal cual. Eh, Ujú. Sí, perdóname, y también lo que vemos muchas veces es que el paciente que está yendo a talleres, porque imagínense, ¿no? Si un paciente está, por ejemplo, 3 años en terapia, bueno, entonces ya fue a unos 30 talleres, más o menos. Entonces, claro, el paciente que ya fue a 30 talleres, quizás comparte taller con alguien que viene por primera vez o que hace su primera escena. Y ese que hace su primera escena y después interviene y hace algún movimiento, digo, muchas veces el que ya hizo un montón de talleres, ya, aunque no lo diga, ya se da cuenta que ese movimiento no es el que va a ser saludable. ¿Pero por qué se da cuenta? Bueno, porque ha venido a 30 talleres. O sea, aunque no haga su propia escena, o aunque de los 30 talleres ha hecho una o dos escenas propias, bueno, justamente ya vio 30 talleres, o sea, ya vio 60 escenas y ya empezó a entender, aunque no sean lo propio, ya empezó a entender qué movimientos son saludables y qué movimientos no. Y esto, por supuesto, esto se lo lleva para la casa. eh, y, digamos, y de esto era un pie más para preguntar ¿por qué no es complementaria la cuarta sesión que viene a ser el Claro. taller? ¿Por qué no es complementaria? Bueno, vos sabés, porque me acompañás desde hace un montón de años, que yo hace unos años decía que esto era el taller era complementario de la sesión. Claro, ¿No? no, digamos, en un punto algunos pacientes pensaban, Claro, puedo no ir como pregunta y puedo no ir como confirmación. tal cual, tal cual, tal cual. Era No, es que en mí mismo fue cambiando la importancia del taller. Al principio era como una sugerencia, después fue una invitación a talleres que yo hacía, después fue parte del esquema como espacio complementario de las sesiones y ahora ¿cómo lo estamos llamando? Estamos llamando la cuarta sesión. O sea, no es complementario como cuando un médico te da 4 pastillitas y no es que una es complementaria, digo, cada una tiene importancia de por sí en el tratamiento que se propone. Entonces, digo, no es complementario porque justamente lo que nosotros vemos en los pacientes, porque como siempre digo, ¿no? La gran mayoría de nuestros pacientes, y tenemos muchos, van a los talleres una vez por mes. Pero por supuesto hay un pequeño grupo que le cuesta más, le duele más, tiene más resistencia. Bueno, hay un pequeño grupo que le cuesta mucho más ir. Uno ve las diferencias, uno ve con claridad cómo la persona que va todos los meses o casi todos los meses, 2 años después, tiene como otra... Bueno, a mí me pasaba, yo hacía yoga y mi instructora de yoga decía como algo muy saludable, ella decía, hay que tener una mirada blanda, amplia y húmeda. Y uno ve cómo los pacientes cuando llevan muchos talleres en su haber los van como metiendo en el cuerpo y toda su postura es más blanda, amplia y húmeda, ¿no? Hay como un contacto con algo que no es racional, que uno lo puede después explicar de alguna manera, pero que no es racional. Hay como un contacto que me permite ser más abierto, más poroso, más silencioso, tengo más espacio. Perdóname, te digo esto y te escucho. Tengo más espacio, no reacciono tan rápidamente. Dale. sí, sí, esto digo de lo poroso, lo permeable, la incorporación el otro día dijo Cecilia, hay algo de lo artístico que sucede, Tal ¿no? Y que es cual. estar aquí ahora, en este momento. Tal cual. Que yo a veces lo asemejo. Bueno, a mí me gusta mucho ir a museos, aunque no entiendo nada de pintura. Digo, entiendo nada, lo que puedo leer un poco. Y me di cuenta que después de años de ir a museos, tengo como otra manera de mirar algunas cosas. Y esto también pasa en los talleres. Y quiero también, digo, estamos haciendo casi una diferencia con las escuelas que trabajan desde la palabra en todo el proceso, pero también vamos a hacer una diferencia con aquellas miradas que proponen solo talleres de lo que sea, ¿no? Ujú. Por supuesto no talleres de matrices, pero pueden ser talleres de otras técnicas o miradas, ¿no? Y también acá nos diferenciamos, porque el taller es la cuarta sesión, pero las otras 3 sesiones son de la palabra. O sea, la mente tiene que poder entender una parte de lo que está pasando. Si la mente no entiende, y yo diría esto es un peligro, porque si todo solamente lo experimento y esto no lo puedo encauzar en comprensión, y esto es un problema también. Porque son niveles de comprensión distintos que trabajan de
distinta manera, pero hacia lo mismo, ¿cierto? Porque lo que digo, la posibilidad de, vuelvo a decir, como esta semana es posterior a talleres, todo lo que he recorrido hasta aquí han sido en el taller que yo fui, que es el martes del jueves pasó tal cosa. Hay algo de la posibilidad de elaborar que es a partir de la palabra y de este encuentro. Y hay otro nivel que sucede porque estoy, porque represento un rol, porque me conmuevo y me toco por el otro. Exactamente. Entonces, digamos, es 3 y 1 son 3 sesiones por mes, una vez por semana, distintas al mes, y esta es nuestra manera de trabajar. Sí. La verdad es que, además de que creemos en esto, y es como nos gusta trabajar, vemos el trabajo y crecimiento y lo saludable para nuestros pacientes que somos. Sí, y digo una cosa más, y si querés pasamos a otro punto de los que habíamos pensado. Además de todo, estar en un taller de escenas matrices es un placer. Y no digo yo que coordino, sí, lo digo yo que coordino en general, pero digo, esto es lo que vemos, esto es lo que el equipo expresa, lo que los pacientes, digo, estar en un taller de escenas matrices es un placer. Y lo digo no como el que lo hace, yo solo lo coordino, digo, lo que pasa ahí lo hacemos juntos. Y muchas veces hay una dimensión muy artística y profunda en un taller de escenas matrices. Esta, porque tiene la dimensión de la humanidad en general, en lo fraterno de un paciente al lado de otro, en lo de, digamos, tiene una disposición nuestro taller en la que los pacientes se sientan uno al lado del otro, ven en el piso cuando son un montón, y todo el equipo terapéutico de Habitarnos, que somos un montón de profesionales, también estamos ahí. Y Exactamente. esto es como en un lugar de red. Muchas veces me cruzo con miradas de pacientes míos o de otros que me miran como atajame, ¿no? Bueno, porque, perdóname Lu, porque contemos, a los que no nos conocen, contemos que Habitarnos es el centro terapéutico que es la casa de las escenas matrices, ¿no? Tenemos Habitarnos en Buenos Aires, en Núñez, y tenemos un equipo de 8 profesionales, ¿no? Yo coordino y dirijo el equipo, pero después tenemos 8 profesionales que cada uno tiene sus pacientes. Todos los pacientes de cada uno de los profesionales, o sea, imagínense todos los que son, hacen 3 sesiones y un taller. Entonces, en el momento del taller, que digo, son 3 talleres por mes, cada paciente elige a cuál quiere ir. Pero digo, en el momento del taller se mezclan pacientes de varios terapeutas. Y además los pacientes, primero que los pacientes se conocen entre sí, ¿no? Van como tejiendo como un propio vínculo a lo largo de los talleres. Pero además de eso, los pacientes también conocen a los terapeutas con quienes no se atienden. Y esto es una red maravillosa porque el paciente se da cuenta que no es solamente que va a ver a su terapeuta una vez por semana. El paciente está metido en un sistema en donde hay todo un equipo, todo un equipo que está trabajando con muchas otras personas desde una perspectiva similar. Y esto la verdad es que, y ahora lo pienso para los profesionales, para los colegas, también es como toda la manera de trabajar que tenemos que nos salva mucho del estar solos. Ahora hablo de los profesionales, ¿no? Digamos, lo mismo, estar coordinando o asistiendo y mirar a mi costado y tener a todo mi equipo de trabajo conjunto con el que además de trabajar y construir y dar una formación, tenemos reuniones de equipo, tenemos supervisiones, ¿no? Digamos, hay un trabajo que es, sí, de uno a uno o de el psicólogo con sus pacientes de grupo, pero después hay todo un espacio de pertenencia, de construcción de saber, de interconsultas, que esto también para mí es importante. No todo trabajar así. Tal cual, tal cual. Y de todo esto, lo que también te quería como preguntar, ¿cómo contamos lo que es una supervisión? Para nosotros que somos los del equipo, pero también los alumnos de la formación, y acá contar un poquito de qué es nuestra formación. Bueno, a ver, vamos por la supervisión primero. Primero que sí, nosotros como equipo tenemos una supervisión mensual y también tenemos nosotros tenemos una formación de escenas matrices, que ahora vamos a contar un poquito qué es, pero digo, los alumnos de la formación, que en realidad son todos ayudadores, ¿no? Digo, o psicólogos o terapeutas o bueno, como parte del programa de la formación tenemos una supervisión por mes.
una supervisión por mes implica que los alumnos y también los del equipo nos juntamos a mirar, bueno, lo que a mí no me gusta mucho la palabra, pero a mirar casos, ¿no? O sea, a mirar que los pacientes o los ayudados de alguno y que el terapeuta quiere traer para revisar un poco por dónde va, o porque se siente trabado, o porque hay algo que no entiende, o porque quiere escuchar simplemente otras opiniones. Y ahí yo diría la supervisión nuestra, digo la supervisión desde la mirada de las escenas matrices, yo diría tiene dos grandes vertientes el trabajo que hacemos en supervisión. Por un lado, por supuesto, el recorrido teórico. Nosotros tenemos mucha teoría, digo, ahí está el librito en amarillo, está el azul, ahora está el rojo, después hay un montón de videos, hay un montón de cosas, ¿no? Que uno necesita saber y aprender. Y por supuesto, entonces la supervisión tiene toda una característica que tiene que ver con la teoría, con dónde me trabo en la teoría, qué no me acuerdo de los aspectos más teóricos, pero también tiene toda otra fuente de donde bebe el terapeuta, en mi criterio, que es el propio crecimiento personal. O sea, nosotros en Habitarnos tenemos una frase que es que uno puede ayudar al otro allí donde se ha ayudado a sí mismo. Allí donde no ha conseguido todavía ayudarse, es muy difícil ayudar al otro. Entonces, también en supervisión trabajamos mucho cuando quedamos como trabados en el vínculo con el paciente. ¿Por qué? Porque ese punto también está de alguna u otra manera trabado en nosotros. Y si bien, por supuesto, la supervisión no es una terapia, sí es un espacio en donde todos podemos ver cuántas partes del propio niño están heridas y todavía no hemos podido sanar. Sí, porque digo, en general el primer abordaje tiene que ver más con, como decir, no vamos a llamarlo caso, pero con el caso, pero enseguida eso nos da pie, y gracias a la mirada de todas las pantallas, eso es lo que nos consume, todas las pantallas que están enseguida, las orejas escuchando, todo esto le está tocando personalmente el terapeuta, ¿no? Digamos, ¿cuál es ese tanto ciego que no está pudiendo mirar, ¿no? Porque donde no me puede mirar a mí, probablemente no lo pueda mirar o ver en el paciente. Y esto es de un nivel de pulir muy amoroso y riguroso a la vez, donde también podemos, digamos, sucede rápidamente cómo podemos separar lo de esto es para tu terapia, bueno, todo esto es para que vos te puedas trabajar personalmente, pero esto es tu área desde lo laboral y profesional, donde vemos que eso es que está pasando acá. Exactamente. De continuidad digamos, de la cantidad de horas que compartimos en la condición por mes, también nos da este enriquecimiento para la mirada de los artistas. Tal cual. Tal cual. Y si te parece, hablamos un poquitito de la formación en sí. La formación, porque estamos hablando de la supervisión, que es una parte o una materia o un espacio de la formación, pero si querés hablamos un poquitito de la formación en sí. ¿Cómo? Quería sumar una pequeñita parte de la supervisión para los alumnos, que también hay alumnos que todavía no tienen pacientes, sí, pero que en el espacio de supervisión, yo digo, ejercitan algo de su ser terapeuta. Muchas veces beben de la fuente de las ganas que les dan, y de los que los traban o de las cosas que les faltan. Tal cual. De cómo escuchan, cómo trabajan otros, también es una parte muy rica de construcción de su ser terapeuta, de cómo se imagina haciendo. Tal cual, tal cual. Bueno, si nos referimos directamente a la formación, tenemos unos minutitos nomás, pero vamos a contar algo y seguramente lo podremos completar un poco la próxima vez. La formación está dividida en 3 años. Está abierta a cualquier persona que sea ayudadora o que desee serlo, y está orientada especialmente a psicólogos, aunque, como digo, está abierta a cualquier persona que sea ayudadora o desee serlo. Como digo, tiene 3 años, cada año tiene materias que son propias del año y materias que se cursan con todos los años juntos. Y si te acordás, Lu, no sé si te acordás, si me ayudás, podemos hacer un pequeño recorrido por las materias. ¿Te parece? Dale, en primer año tenemos escuelas psicológicas. Teoría 1. Y teoría 1. Y tenemos, esas son las materias solo de primer año, ¿no? En segundo año tenemos psicopatología y teoría 2. Y en tercer año tenemos estudio de casos y teoría 3. Y después están las materias generales que todos los años cursan, o sea que se cursa durante 3 años, que son, ayúdamelo, clínica,
¿Cómo? Clínica, lo que sería clínica, espacio de clínica individual o de clínica, y luego Exacto. espacio de coordinación de talleres. Coordinación de talleres, donde los alumnos aprenden a coordinar talleres de escenas matrices. Y después tenemos, como dijimos, la supervisión. Y tenemos un espacio más que es optativo, pero que es un espacio al cual casi todos los alumnos asisten siempre, que es el seminario. O sea, cada mes hacemos un seminario y tomamos un tema y dedicamos 3 horas a ese tema, con películas, con ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, los alumnos... Sí, perdóname. El espacio nuevo que incorporamos este año que Ah, sí, tiene sí. como la Sí, NFP. sí, sí. Dale. Es el espacio del cuerpo en las escenas matrices, tal cual. El cuerpo de los seres pacientes, este espacio es presencial, pero todo lo otro se hace de manera virtual. Este espacio es presencial y lo ubicamos un viernes por la mañana, que a continuación, después de un rato de espacio para el almuerzo, tenemos el espacio de coordinación de talleres, porque como Exactamente. son presenciales, ponemos el cuerpo, bueno, la dinámica de cómo se transmite, cómo se enseña, cómo se observa, etcétera, el rol del coordinador en un taller, eso necesitamos hacerlo presencial. Sí, Entonces, porque el espacio del cuerpo en la escena matriz, como dice Lu, empezó este año con Malena Gesiotr, es un espacio fundamental porque, claro, cuando yo voy a coordinar un taller, si yo no tengo muy sensible la energía corporal, el cuerpo, no puedo contactar o me cuesta más contactar con lo que le está pasando al representante que tengo enfrente. Entonces, como vimos esta dificultad y como Male es una especialista en la relación entre el cuerpo y las emociones y la psicología, Male fue creando todo un esquema para trabajar con los alumnos y empezó este año y estamos súper contentos con eso. y además, en los espacios de supervisión, en el espacio del cuerpo de la matriz de manera, también son momentos muy interesantes para detectar individualmente o poder ser señalado por los docentes qué es para mi trabajo personal, ¿no? Y eso también es Exactamente. depurar Ujú. la mirada, depurar el instrumento que somos nosotros Exacto. mismos. Somos personas y nos pasan un montón de cosas, Exacto. ¿no? Todo esto, la verdad es que voy a decir que eso es un laburo muy grande, que es muy reconfortante, y que por lo menos de mi experiencia poder hacerlo en un espacio en una institución de trabajo con tantas historias queridas y admirados, la verdad es que es un Mm. espacio total. Y como decimos siempre, ¿no? Las clases no son una terapia, son clases, son espacios pedagógicos. Sin embargo, trabajar el crecimiento personal es ineludible y no solo es ineludible, sino que no queremos eludirlo, digo, porque las cosas que pasan con las personas que allí trabajamos son tan bellas que nos potencializan también, nos potencializan lo pedagógico. O sea, cuando además podemos crecer en el espacio pedagógico, los conocimientos además quedan mucho más adheridos a nosotros. Me digo que tenemos que ir terminando, Lu, no quiero terminar sin decir que en los alumnos de la formación pueden hacer pueden hacer los 3 talleres del mes, si quieren. O sea, está incluido en la formación la posibilidad de hacer los 3 talleres de escenas matrices que hacemos cada mes. Muchos de ellos vienen a los 3 talleres, con lo cual imagínense, por ser alumno de la formación, en un año tengo, ¿cuánto? 30 talleres. Así que digo, el alumno que consigue hacer, no sé si los 30, pero 20, 25 talleres, les aseguro que en el cuerpo tiene un montón de aprendizaje, además del aprendizaje teórico. Estamos Bueno, con nuestras dale, decime. escenas matrices que tienen una duración de 3 años. Sin embargo, tenemos ahora el viernes 27 y el sábado 28 de junio una introducción a la formación en escenas matrices. Contable. Exactamente. Ujú. Sí, 27 y 28 de junio tenemos para aquellas personas, aquellos ayudadores, psicólogos o terapeutas que no hayan hecho nada de escenas matrices y quieran acercarse en un formato homeopático, tenemos el viernes 27 de 5:30 a 8:30 de la noche, hora de Argentina, y el sábado de 14 a 18, hora de Argentina, por Zoom tenemos 2 clases de los puntos fundamentales de la mirada de las escenas matrices, pensado para los terapeutas o los psicólogos, ¿no? Para los ayudadores. Y también los que se inscriban en la introducción a la formación y que puedan y que vivan en el AMBA, tienen la posibilidad de hacer un taller de escenas matrices incluido ya en esta introducción.
y también los que vivan en España tendrán la posibilidad durante el ciclo 25-26 de hacer un taller ya incluido en la introducción a la formación. Digo esto de España, no me quiero ir sin decir que tenemos nuestra sede central de Habitarnos acá en Buenos Aires, como les dije, en Núñez, pero también tenemos desde hace 1 año y medio Habitarnos Madrid y desde este año tenemos Habitarnos Barcelona, aprovechando que una de nuestras terapeutas, la querida Ida Badí, fue a vivir a Cataluña y entonces, habiéndose instalado allá, lleva adelante una buena parte de Habitarnos en Barcelona. Exacto. Entonces, Y creo que estamos, ¿no? Sí, dale. Los 27 y 28 está la introducción a la formación de zonas matrices, que tiene toda una parte por Zoom y la posibilidad del taller del sábado 28 por la mañana. Después tenemos una jornada el 5 de julio. Tenemos una jornada, sí, que es, por supuesto, para terapeutas y también es para público en general, que es el 5 de julio. ¿5 dije bien, Lu? ¿O 6? 5, ¿no? Sábado 5 de julio de 10 a 18 en la ciudad de Escobar, que ahí es obviamente presencial y ahí ya es más una mini convivencia de unas horas, ¿sí? Así que va a haber un intervalo para comer y para estar un rato juntos, ¿sí? El lugar es hermoso, no se lo pierdan, así que bueno, el 5 de julio estaremos por allá. Y tenemos una segunda parte de esta charla, o una segunda charla, donde vamos a ir recorriendo otros temas referidos a la mirada de las escenas matrices pensando en terapeutas, que será dentro de 15 días, ¿no? 17 de junio en este mismo horario. Bien, 17 de junio en este mismo horario. Si nos quieren contactar, lo pueden hacer, bueno, lo pueden hacer en los mensajes de este video y también lo pueden hacer en info@habitarnos.com.ar o info@habitarnosmadrid.com, ¿sí? También nos pueden mandar mails ahí. Y si para la charla de dentro de 15 días nos quieren hacer preguntas, nosotros encantados de recibirlas, ¿sí? De mil amores, recibimos preguntas, dudas, consultas o comentarios, ¿sí? Para nosotros es siempre un placer. Bueno, nada, gracias Lu, un placer como siempre, che. Buenísimo, bueno, gracias. Bueno, abrazos para todos, que pasen lindo.